Muy buenas noches. El día de hoy vamos a continuar con nuestras sesiones de los sábados patrióticos. Esta es la penúltima sesión de los sábados patrióticos. Y antes que dar inicio a la exposición, vamos a agradecer al arqueólogo Juan Ugaz por encontrarse presente en nuestra exposición. Sin más pormenores, vamos a presentarlo. El arqueólogo Juan Ugaz es de la Universidad Nacional de Trujillo y también es egresado en maestría en Sistemas Integrados de Gestión por la misma universidad. Tiene especializaciones en gestión cultural en ambos locales en la cátedra de la UNESCO de la Universidad de Girona, de España, en la gestión arqueológica de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya del Perú, y actualmente cursa el programa de gobernabilidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Entre sus líneas de interés se encuentra el estudio de las dinámicas sociopolíticas durante el horizonte temprano y horizonte final en la Sierra Norte del país, el cual ha llevado a realizar investigaciones en los sitios y áreas como Cuela, Purunyacta y Huancas en Amazonas, Santa Delia, Baños del Inca, Cunturhuasi, Tantarica, Quinden, La Bomba en el Valle de Jequetepeque y el Valle de Cajamarca. En La Libertad ha realizado investigaciones en el sitio de Marcahuamachuco y Huaca de la Luna, Valle de Moche. Intervenciones que le han permitido generar reportes científicos, artículos y participación. Disculpen un rato. Y participación en conferencias nacionales e internacionales. Asimismo, aborda temas relacionados a políticas públicas en la gestión de patrimonio cultural como insumo para el desarrollo sostenible, permitiéndolo desempeñar la carrera pública en los órganos del gobierno nacional, especialmente en el Ministerio de Cultura, iniciando su carrera profesional en el Museo Tumbas Reales de Zipán, al frente de la Dirección de Inventario y Catalogación, el Instituto Nacional de Cultura de Cajamarca, hoy Dirección Desconcertada de Cultura, como supervisor para las intervenciones arqueológicas en el proyecto especial Complejo Arqueológico de Chanchán, como especialista en la formulación de proyectos de intervención pública, así como coordinador de arqueología y conservación de la UE 005, Unidad Ejecutora 005, y proyecto especial Nailab Lambayeque, así como en el gobierno regional de Piura como especialista en arqueología en la subgerencia de estudios y proyectos para la implementación del componente cultural en los estudios definitivos de las intervenciones públicas y privadas. Damos pase al arqueólogo Juan Ugaz, que también está habilitado para poder compartir su pantalla. Muy buenas noches, Juan. Tiene el arqueólogo entre 20 a 25 minutos, perdón, entre 25 minutos a media hora, disculpe, para poder dar su ponencia, después de la cual se leerá una ronda de preguntas. Muchas gracias. Buenas noches, Francisco. Buenas noches, amigos. Gracias por la invitación a este espacio y por permitirme compartir con ustedes algunas referencias y algunos alcances sobre la arqueología en la costa norte del Perú. Si bien no vamos a ahondar sobre la problemática netamente arqueológica con respecto a las complejidades de que se han dado en esta amplia zona, la idea es un poco
hacer un pequeño viaje imaginario con las imágenes que se va a presentar y comentarles de cómo de cómo este espacio cultural muy importante ha aportado a la arqueología peruana. Francisco, ¿se me escucha bien? Disculpa. Francisco. Aló. Aló. Francisco. Aló. Quiero saber si me escuchan bien, disculpen. Francisco, disculpa, ¿se me escucha bien? ¿Aló? ¿Aló? Sí, se ve y se te escucha bien, Juan. Sí, quería un poco estar seguro, Francisco. Gracias. Bueno, como les comenté, entonces, bueno, vamos a iniciar esta participación y nuevamente reitero el agradecimiento, y para compartir este momento un poco sobre la arqueología norteña, ¿no? Bueno, comúnmente lo definimos la parte norte o la arqueología norteña como comúnmente se ha definido, pero no necesariamente sea la correcta, pero bueno, es la que se ha venido, vamos, planteando de esta manera que la región norteña, la arqueología norteña se da en abarca desde la zona del departamento de Ancash hasta la zona de Tumbes, ¿no? Entonces se tiene este espacio básicamente caracterizado por intervalles costeros, o cuales cruzan los ríos, que al final se configuran como estos espacios oasis que han permitido el establecimiento humano desde la época muy, muy temprana hasta a lo que es actualmente, ¿no? Entonces, obviamente, lo que vamos a compartir con ustedes es una modo de un recuento histórico de la arqueología y cómo algunos investigadores han aportado, tanto peruanos como peruanistas, extranjeros, que han conformado esta literatura muy importante sobre la historia peruana a través de la arqueología. Como les comenté, este rico valle costero norteño, que tiene una franja desde el inicio de la línea litoral, obviamente, hasta los 200, 300 metros hacia de la altura, y con una franja, digamos, un espacio, digamos, variable está en la parte de intervalle hasta los más o menos digamos, como les comenté, unos 200 metros de altura, ¿no? En la cual se ha permitido definir algunos contextos arqueológicos, ¿no? Como les comenté anteriormente, estos espacios áridos, muy agrestes, han sido acondicionados obviamente por los grupos humanos de la época muy temprana, y ha sido aprovechado obviamente gracias al tema del agua. Los ríos han dado estos espacios a modo de oasis, como el caso si comparamos con la zona del Alto Egipto, ¿no? en África,
ha permitido, como ejemplo, el río Nilo, crear una gran civilización, obviamente. Obviamente el agua es muy importante y eso lo han conocido nuestros antiguos peruanos que se han asentado en estas zonas de aquí. Y como sabemos que en el norte tenemos ríos de diferentes regulares de descarga, ¿no? Básicamente, por ejemplo, en Ancash tenemos el río Ancash, perdón, el río Santa, en la zona Libertad, pues, ¿no? El Tepeque, y un poco más al Tumbes, que es el río Tumbes, que tienen casi un régimen casi regular. Obviamente no son los únicos ríos, hay otros ríos que también tienen son muy importantes, pero tienen un régimen menor. Pero igual, en todos los ríos hay una gran ocupación de los asentamientos, ¿no? Obviamente por recursos de agua, que es muy importante. Y como vemos, esta riqueza natural, tanto biótica como no biótica, ha permitido el gran asentamiento. El gran mar peruano, obviamente, ha sido una despensa natural muy importante, ¿no? Para los primeros pobladores que se asentaron en esta zona del Perú, obviamente, ha permitido, ¿no? Dar recursos para poder la subsistencia, obviamente, de los primeros grupos, obviamente, y también en la época también tardía. Mar que también marca mucho el tema del clima y todo ello, hace contar con un espacio natural muy característico, muy específico, obviamente, con temperaturas adecuadas, obviamente, que nos provea unas ciertas características de alimentos, obviamente. Entonces, esa combinación de recursos naturales, tanto del mar como, obviamente, producto de la agricultura, ha permitido, obviamente, el establecimiento de grandes asentamientos en toda esta franja cultural, obviamente, ¿no? Un poco para comentarles de que cómo comienza un poco la arqueología norteña, obviamente, ¿no? Si bien es cierto, no es, digamos, por una, digamos, se inicia por un interés netamente, digamos, académico y todo ello, más que todo nace por un interés, digamos, de conocer o, digamos, de explotar, entre comillas, la riqueza del antiguo Perú, obviamente, que era ya conocida por los españoles, obviamente. Se sabe que en el siglo XVI, XVII, se crean empresas justamente para explotar las huacas, obviamente. Y uno de los registros que se tiene sobre una excavación, digamos, entre comillas, que tiene un poco el criterio que nosotros utilizamos, como es, por ejemplo, la estratigrafía, ese es un grabado que realiza el obispo Baltasar Martínez de Compañón, que fue el obispo de La Libertad, obviamente, Trujillo. Entonces, por ejemplo, él realiza una excavación y entre comillas, excavación, obviamente, y grafica ¿no? Bueno, se puede visualizar muy bien las capas y los diferentes niveles de una excavación, obviamente, en el sitio de Tantayuc. Es un sitio que es cercano o parte de la zona costera del departamento de Cajamarca, ¿no? Obviamente, luego tenemos la figura importante de Max Zule, cuando realiza sus intervenciones a fines del siglo XIX, cuando realiza sus excavaciones en las huacas de Moche, obviamente, ¿no? Y es el que define las bases para el entendimiento sobre esta cultura y las demás que se ha podido encontrar en este importante sitio arqueológico, ¿no? Obviamente también está la figura de Rafael Larco Oile. Si bien es cierto, no tuvo una formación de arqueólogo, obviamente él fue ingeniero, obviamente se formó afuera, y su padre, amante de la cultura y todo ello, comienza también, como el padre comienza a crear el Museo Larco, que hasta ahora se mantiene, pero inicialmente comenzó en la sede de Chiclín, en la Libertad. Entonces, Rafael Larco, obviamente, con ese interés ya un poco alimentado por el padre,
también realiza sus trabajos de excavación. Obviamente, digamos, no fue arqueólogo, utilizó, no digamos, la arqueología o la metodología propiamente dicha, obviamente, el procedimiento, pero aporta en el entendimiento básicamente sobre la cultura costeñas, como el Cupinic, la Moche, ¿no? Obviamente, ¿no? Y propone un cuadro cronológico, ¿no? Norteño, ¿no? Entonces, es considerado uno de los precursores de la arqueología norteña, en este caso, ¿no? En el Perú, ¿no? También, obviamente, la figura de Tello también es importante en la parte norteña, con sus intervenciones en la zona de Casma, ¿no? Donde también realiza algunas intervenciones en varios sitios muy importantes, ¿no? Entonces, también la figura, obviamente, de Tello ha marcado mucho el aporte de la arqueología norteña, obviamente. Y después también tenemos los trabajos de Gordon Willing en el 44, ¿no? Gordon Willing, obviamente, cuando se define a través de un análisis estadístico sobre los patrones de asentamiento en la zona del valle, y ¿no? esta propuesta metodológica que recién se implementa en el Perú, y obviamente también ha servido para establecerlos y aplicarlos en nuestra zona, ¿no? Para definir esa relación entre el contexto geográfico y los sitios, ¿no? Obviamente, ¿no? Y la figura del arqueólogo Jonas Berg, cuando excava en el sitio de Huaca Prieta en la década del 46, el siglo pasado, sobre el sitio en la cual define una ocupación precerámica, obviamente, ¿no? Y también marca un hito, porque justo en esa época, como ustedes saben, recién Libia había descubierto el método de radiocarbono 14. Es primera vez que en este sitio en el Perú es que se utiliza para fechar la antigüedad de este sitio, ¿no? Bueno, pues tenemos la figura también de la doctora Mercedes Cárdenas, también, que ha trabajado también en el norte del Perú, en el Valle del Chao, sobre ocupaciones tempranas, y también en la zona de Illescas, allá en Piura, ¿no? Su aporte también es muy importante, igual ya un poco con la referencia de este estudio previo de Gordon Willing en la zona de Virú, y esta metodología implementada permite obviamente la continuidad de los trabajos del estudio sobre los patrones de asentamiento, ¿no? Su relación con su medio ambiente. Luego también tenemos los trabajos de grandes, por ejemplo, de gran impacto que pasó fue en la década de los 70, 79, con el proyecto Chan Chan Valle de Moche, ¿no? Un proyecto financiado por la Universidad de Harvard, que su misión era básicamente entender de manera integral la complejidad sociopolítica del Valle de Moche, ¿no? No solamente, si bien es cierto, la mayoría se centraron en el sitio de Chan Chan, algunos también hubo trabajos muy interesantes sobre otros sitios, como el caso del sitio de Huaca Los Reyes, el periodo formativo, o el mismo Huaca Sol y la Luna, ¿no? También proyectos, por ejemplo, interesados sobre esta importante ingeniería establecida que se dio en esta zona del valle. Como les comenté, el área es árida y el agua es básica. Entonces, lo que hicieron los antiguos norteños en esta zona, obviamente, transformaron estos espacios áridos en espacios verdes, obviamente por la implementación de grandes obras hidráulicas, de ser, por ejemplo, las bases, entre comillas, de trasladar el agua de un valle, por ejemplo, el caso del canal de la Cumbre, que permitió el acceso del agua del intervalle del Chicama hacia la parte de Moche, ¿no? Entonces, estas manifestaciones arquitectónicas o estas, digamos, avances del conocimiento fue obviamente el espacio de mucho interés por parte de estos investigadores. Obviamente hubieron más todavía, y bueno, obviamente se incluyeron los trabajos de investigación, ¿no? Entonces, hay una generación de los 80, 90, igual que vienen investigando
investigando en esta zona. Bueno, tenemos, como les comenté, un cuadro muy, digamos, cronológico, muy general, sobre la larga data que se tiene en el norte, ¿no? Desde la época del precerámico, desde 1000 antes de Cristo, tenemos el fechado más temprano en la zona norteña, de 1000 antes de Cristo, sobre el hombre del Paijanense, que fue cubierto por el doctor Klaus Schwab, que excavó en esta zona de aquí y definió esta tradición lítica, obviamente. Y pasamos obviamente por todo otro gran estadio importante, que es el horizonte temprano, ¿no? Obviamente con estas elementos muy, avances muy interesantes. Se define la presencia de la cerámica y cómo estos elementos permiten el dimensionamiento arquitectónico que inicialmente se había establecido durante la época del precerámico o al final del precerámico, y que posiblemente da paso a lo que sería intermedio temprano, ¿no? Que se da en los 50 antes de Cristo, y todo pasa, todo este gran proceso hasta el 700 después de Cristo, ¿no? Como sitios importantes o como culturas importantes como la cultura moche, gallinazo, ¿no? O Virú Gallinazo, que mucho se conoce por esta zona del norte, ¿no? Y luego tenemos este gran estadio, que es la parte del horizonte medio, en la cual tiene que ver mucho con el fenómeno Wari en esta parte del norte, de la zona norteña. Y ahí, digamos, siempre se ha discutido sobre la presencia Wari en el norte, obviamente, directa o indirectamente, pero ya obviamente se ha corroborado esa evidencia. Los trabajos del doctor Shuichi Shimada en la parte de Lambaye, que obviamente sobre esas influencias ha sido muy notorias, obviamente, y han permitido, obviamente, entender mejor esta gran dinámica, política social que se dio durante esta época, ¿no? Solamente, obviamente, tenemos el periodo intermedio tardío, ¿no? Con estos estados regionales que se dan, como el caso ¿no? del estado que se llamó Chimú, o lo que se conoce como Chimú, obviamente, ¿no? Este gran estado que tuvo un gran espacio de influencia, digamos, cultural, política, que llegó hasta Caraballo en el sur y hasta la zona norteña de Tumbes, obviamente, ¿no? Y obviamente tenemos el fenómeno inca también. Si bien es cierto, no hay una evidencia fuerte, tangiblemente, digamos, física directa sobre la influencia inca, como por ejemplo si la tenemos en la zona de Lima, en Pachacamac, ¿no? Pero hay la estrategia inca en la zona norteña fue distinta, ¿no? Fue de manera indirecta, ¿no? Y obviamente la presencia estratégica, política, se dio de esa manera en esta región. Bueno, hemos conversado y contado un poco sobre esta dinámica sociopolítica, cultural, en estos casi 12.000 años de historia que tiene esta parte de la región norteña, obviamente y toda la zona andina. Y bueno, hacemos un pequeño recuento de las características, ¿no? de esta historia, ¿no? Que comienza, como les comenté, desde 1000 antes de Cristo. Está muy caracterizado por una sociedad netamente cazadora-recolectora que aprovecha los recursos naturales, ¿no? Tanto en el espacio marino como también en la parte de la zona intervalle, ¿no? Con la recolección de frutales y toda esa zona, ¿no? Y también incluso también de la caza, obviamente, ¿no? Tenemos unas primeras arquitecturas muy básicas, aprovechando los elementos naturales que le permiten obviamente el resguardo de su composición grupal o individual, obviamente, ¿no? En esta zona es muy característico una de las tradiciones.
Sí, disculpa, líticas de la región, que es, por ejemplo, el llamado el pejanense, obviamente, ¿no? Que es esta técnica de la cola de pescado, que es muy característico en esta zona de aquí, ¿no? Este es el contexto más temprano que se tiene en la región norteña del hombre pejanense, que tiene una antigüedad de 1000 antes de Cristo, ¿no? Luego pasamos a lo que sería el estadio del periodo del precerámico, obviamente, ¿no? Se dan las primeras arquitecturas, digamos, más formales. En el sitio, por ejemplo, de Huaca Prieta, ¿no? De 2500 antes de Cristo. Se inicia la tradición de la representación ideológica a través de gráficos, y esto ha perennizado hasta las épocas mucho más tardías, ¿no? Sobre una continuidad cultural que si lo podemos ver representadas en la iconografía de las demás épocas, obviamente, ¿no? Conocimiento, los recursos naturales y las tradiciones permiten obviamente tener otro tipo también de elementos, como por ejemplo ya el conocimiento sobre la textilería, obviamente, ¿no? Se inicia en esta época ya los primeros elementos de arquitectura monumental, la tradición de estas estructuras de patios hundidos y todo ello, que es una tradición muy antigua en la costa norte, obviamente, ¿no? Como sitios como Alto Salaberry, o por ejemplo tradiciones de arquitecturas muy monumentales, con este arte mixto del pintado y también del bajo relieve, como el caso del Cerro Sechín, obviamente. En Lambayeque, por ejemplo, tenemos, ¿no?, el sitio de Ventarrón, con esta arquitectura parietal muy antigua, obviamente, en esta zona norteña. Y en el periodo inicial, o el formativo temprano, donde ya comienza, digamos, aparece la cerámica, ¿no?, el elemento básico, el elemento notorio en este gran salto, ¿no?, que se da en esta época. Igual la continuidad monumental arquitectónica se continúa en la zona norteña, como también en toda la zona costera del Perú. Monumentos como Huacalucía, en Lambayeque, Purulén, ¿no?, sitios monumentales, platafórmicos, netamente de uso ceremonial. Igual esta representación de deidades y todo eso, una forma de manipulación de los líderes con los grupos, obviamente. Este es el relieve en la zona de Huacapartí, en Peña, Pungurí, que estaba también en esa época. Entonces define, ¿no?, esa tradición, ¿no?, del arte mural en esta época, ¿no? En la Libertad, estas estructuras monumentales, impresionantes, que denotan el esfuerzo y el control de los recursos, obviamente, para la creación de esta arquitectura monumental. Igual, en la zona de Sechín, en Ancas, igual continúa con esta tradición de grandes templos de congregación, de fuerza laboral, ¿no? Y esta decoración, relieve, obviamente, que denota la importancia ceremonial, ritual de estas plataformas, obviamente, públicas, obviamente, con fines netamente controlados por líderes locales, obviamente. La cerámica muy típica, ¿no?, de la Saboyete, que se inicia de la época del periodo inicial, pero informativo, obviamente. Igual la metalurgia, obviamente, ¿no?, encontrada en esta zona en Cajamarca, pero con tradición netamente costeña, que llega hacia la parte de la Sierra de Cajamarca. La iconografía, en este caso, por ejemplo, el sitio de Coyú, en Lambayeque, y es la que se encontró en la zona de Coturbas, en Cajamarca, pero nota obviamente que es la misma tradición de la época de Cucuznique, obviamente. Igual, hay una tradición igual salinar, muy típica, continúa el arte, en la zona de Vicús, en la zona de Piura, ¿no? Todo este avance muy característico, ¿no? La figurativa, el conocimiento de metalurgia también igual, ¿no? La cultura gallinazo,
muy típica también en la zona, que también fue investigado también en las primeras, a mediados de la década del siglo pasado. Y bueno, la cultura mayor estudiada es la cultura moche, obviamente, ¿no? Iniciada por Max Zule y hasta ahora continúa, ¿no? Es la que más se conoce sobre la cultura moche en esta parte del norte, ¿no? Sitios muy representativos como con la Huaca de la Luna, obviamente el Brujo, ¿no? Son primos hermanos, como arquitectónicamente hablando, el emblemático sitio de Huacarajá, donde se descubrió la tumba del señor de Zipán. La continuidad de la metalurgia, exquisita metalurgia norteña, obviamente este avance el norteño es muy alto, obviamente, y que continúa hasta los chimos, obviamente, la cerámica, igual manera, los Medio, como les comenté, sobre la presencia huari y todo esto, y cómo influye en otras culturas, o que permite surgimiento de estas nuevas conductas, ¿no? Culturales o políticas, ¿no? Como el caso de la cultura Sicao, en Lambayeque, en Chotuna Chornacá también se manifiesta esta cultura, ¿no? Estos personajes que vienen desde la época muy temprana, ¿no? Que como se encontró en Sechín, de este hombre degollador, también se manifiesta en el Horizonte Medio, igual también que la cultura moche también. El famoso el Tumi, ¿no? Tumi de la zona de Ijimo, esta tradición de asa goyete, de doble goyete, ¿no? Con la típica influencia del Horizonte Medio, ¿no? Sitios también muy importantes de gran impacto, ¿no? La pirámide de Huaca Larga, la más larga de toda Sudamérica, obviamente. El sitio, y llegamos al periodo tardío, como sitios como Chanchán, ¿no? Capital de la gran tradición de la cultura chimú, obviamente. El gran estado, históricamente se habla de que fue la que tuvo esa confrontación con la llegada de los incas, obviamente. Su cerámica muy típica, ¿no? Básicamente caracterizada por estos diseños en alto relieve, con representaciones de personajes muy típicos de la zona, y también hay una gran que también se caracterizó por este arte mural, ¿no? Y también el tallo de maderas, que tiene un significado muy ritualista, obviamente. Y el horizonte final, obviamente con la llegada de los incas en esta parte, ¿no? Entonces, bueno, ha sido muy rápida la explicación y las preguntas o algún comentario estoy a su disposición. Gracias. Gracias, Francisco. Muchas gracias, estimado Juan. Agradecer por su exposición al licenciado Juan Lugaz. En vista del corto tiempo que tenemos, porque nuestro son es gratuito, me disculparé con el ponente, vamos a leerle solamente 2 de las preguntas, para que las pueda responder en un lapso más o menos de 3 minutos. La primera pregunta, que me parece interesante, de las que he visto para las personas que no conocen de arqueología, es: ¿en qué consiste la técnica del carbono 14? Y la segunda pregunta, que me parece interesante, dice lo siguiente, ¿no? Me han puesto iconografía huacaprieta, pero yo lo puedo interpretar esa pregunta como he visto una imagen ahí, ¿no? Que habla de una imagen iconográfica de huacaprieta. De repente está pidiendo de que le haga una interpretación sobre eso, de repente, ¿no? Así concreta, de repente. Sí. Esas serían las 2 preguntas, Juan. Ya, sí. Sobre el método del carbono 14, es un método físico que fue utilizado, como les comenté, en la década de los 50, descubierto por Libby, obviamente para fechar básicamente contextos o elementos orgánicos, básicamente son orgánicos. Ustedes saben que los seres vivos durante nuestra vida consumimos el carbono 14, ¿no? Está expuesta en el medio ambiente. Entonces, esos átomos de nitrógeno y carbono que está compuesto, estos elementos que permite para el fechamiento, es absorbido por los elementos vivos, ya tanto por animales, por seres vivos, obviamente, todo lo que es orgánico. Entonces ya con procedimientos físicos, en laboratorios, obviamente, por especialistas,
no necesariamente por arqueólogos, no básicamente por físicos, utilizan estas muestras carbónicas, ¿no? Que permiten obviamente digamos un proceso de la antigüedad, en qué momento ese objeto orgánico fallece, ¿no? Básicamente en el momento en que ya dejó de consumir el carbono 14, ¿no? Que está en la atmósfera, obviamente. Entonces, ese es el método de radiocarbono 14. Y con respecto a la iconografía registrada por Jonas Vidor en los mates grabados de estos personajes, están representando, obviamente, se ha interpretado que está muy vinculado al tema de ciertos elementos naturales, como por ejemplo de animales, como el caso del felino. El felino en la cultura andina ha jugado un rol muy importante y en la cual ha trascendido desde la época precerámica, que es Huaca Prieta, hasta la actualidad. Y mucho más está representado en la cultura, o lo que conocemos, por ejemplo, en Chavín, o en el caso de que cuando les mostré esta representación del felino, ¿no? En el sitio de Huaca Prieta, en la Huaca Partida o en Puncurí, ¿no? Entonces, esta representación obviamente está vinculada a esta ritualidad y la importancia que tienen estos animales dentro de esta tradición cultural. Sí, Francisco. Muchas gracias, Juan. Agradecerte por tu excelente ponencia, que lo has sintetizado de manera muy lúcida. Todo lo que se refiere a la arqueología de la costa norte. Agradecer a Juan y agradecer a todos los presentes por su participación e invitarnos a la próxima semana, que va a ser el sábado 19 de diciembre del presente año, a la clausura de los sábados patrióticos, donde va a haber la exposición del licenciado Augusto Escarcena sobre arqueología militar, y también va a haber una especie de ceremonia de 2 sesiones de 40 minutos. También vamos a realizar un sorteo de medias becas para nuestros talleres de verano. Ya la próxima semana vamos a empezar a lanzar nuestros talleres, adelantarles este taller de aquí antes de que acabe la sesión, que vamos a iniciar este verano. Ya se ha publicado y se va a iniciar el día 11 de enero. Las inscripciones se pueden ir inscribiendo desde ahora los que estén invitados, inscribir este número de WhatsApp, y están totalmente invitados a que los niños puedan participar, ¿no?, de un verano divertido. Todo esto con la intención de recolectar fondos para nuestros proyectos de investigación y deportivos que se van a realizar el próximo año, por nuestra finalidad altruista, ¿no? Muchas gracias a todos los presentes y están invitados al próximo sábado a la clausura, donde va a haber sorteo de premios y de medias becas para nuestros cursos. Muchas gracias a todos. Hasta el próximo sábado en la clausura.